Gracias. Gracias, hermano. Hola, muy buenas tardes a todos. Pues vamos a platicar de este tema. Ya Ricardo, André y Santiago nos han puesto un poco en el preámbulo de lo que realmente el problema de la obesidad tan severo que tenemos en nuestro país, y tenemos que saber, como lo decía Ricardo, que somos pues número uno como país y número uno como Estado. Y ahora me toca platicar de la parte donde cuando se ha fallado o cuando no se ha logrado obtener los resultados que se buscan a través, digamos, de un método un poco más convencional, que sería hacer un poco de ejercicio, a lo mejor un poco de restricción alimenticia. Cuando no se logra, cumplir con el objetivo, entonces tenemos esta alternativa que es la cirugía bariátrica. Y primero que nada, me gustaría llevar al contexto de qué piensan cuando escuchan en cirugía bariátrica, porque la gran mayoría, desgraciadamente, piensan en que es una salida fácil, en que es una salida estética, que es para que te veas bien, o a veces juzgan a los pacientes como que es alguien que flojo, que no quiso hacer dieta ni ejercicio y entonces decide operarse, que tiene muchas complicaciones y que a final de cuentas todos vuelven a pesar lo mismo. Todos conocen o creen conocer a un paciente que se operó y reganó todo el peso que perdió a través de una cirugía, y la realidad es que es otra, y es precisamente el centro de esta plática. Porque no para todos es lo mismo. Ya lo han platicado mis compañeros que fueron antes de mí, en que perder peso no es una fórmula matemática que es igual a ejercicio más dieta. No para todos funciona de la misma manera, no todos tenemos la misma composición corporal, no todos tenemos la misma genética, no se puede utilizar el mismo método de pérdida de peso para mí que para mi hermano incluso, que pudiéramos ser genéticamente muy parecidos, porque no en todos funciona igual el metabolismo, porque la obesidad es una enfermedad que tiene tantos factores de riesgo que influye hasta si te cambias de trabajo, ¿verdad? Está aquella persona que vive en Monterrey, está fit, hace ejercicio, tiene bien su dieta y todo, le dan un ascenso, está bien contento, lo mandan a Nueva York a vivir 2 años y regresa con 30 kilos arriba. ¿Conocen de esas historias? ¿Verdad? Si un paciente tuviera cáncer de mama y estuviera en la misma situación, a lo mejor su enfermedad no se agravaba por el cambio de localidad donde vive. Por eso somos diferentes, y esa es la parte que tenemos que entender. Se llama The Obesity System. Esto es todos los componentes y todos los factores del cuerpo, biológicos, psicológicos, sociales, el ejercicio, los alimentos, que participan en el desarrollo de la obesidad. Es un sistema sumamente complejo. Si fuera tan fácil bajar de peso y si fuera tan fácil controlar esa enfermedad, no tendríamos tanto problema y no fuera una epidemia en el mundo. Y entonces, ¿qué es lo que hace la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es una rama de la cirugía que nos encargamos a través de un procedimiento quirúrgico o no quirúrgico inclusive de bajar o resolver el problema del sobrepeso en las personas. Pero no quiere decir que la cirugía sea mágica y que el paciente no tenga que adquirir un compromiso desde un programa nutricional o un programa de ejercicio. Es simplemente una herramienta para que el paciente pueda lograr sus objetivos de una forma más eficaz y segura. Pero también corregimos enfermedades. Aquel paciente con obesidad que tenga, además de su obesidad, alguna enfermedad metabólica asociada a ella, como puede ser diabetes, puede ser hipertensión arterial, puede ser el síndrome de apnea obstructiva del sueño, puede ser una dislipidemia, que es el colesterol elevado, los triglicéridos elevados. A ese paciente, si le realizamos una cirugía apropiada, si evaluamos correctamente cuál sería su mejor tratamiento, incluso podríamos controlar de manera efectiva estas enfermedades. No podemos hablar de curarlas porque son enfermedades crónicas, incluso la obesidad. No podemos hablar que curamos a los pacientes, pero sí los podemos poner en un episodio de remisión o de buen control por muchos años. Y entonces tenemos pacientes saludables, en su peso ideal y con las enfermedades controladas. Vamos a hablar de otras 2 enfermedades, el reflujo, y vamos a hablar de lumbalgia o una hernia de disco, ¿verdad? O incluso pudiera haber alguien que quisiera abordar la enfermedad, una lesión en los meniscos en la rodilla. Estas enfermedades tienen como base del tratamiento cambiar los hábitos,
¿verdad? Entonces tenemos recomendaciones como cambiar algún tipo de alimento, en el caso del reflujo no cenar tan tarde, algunas cuestiones posturales con la cama, las almohadas. En el caso de la columna, pues la parte postural, el tipo de asientos que utilizas en la oficina, pararte a hacer ejercicio, todo esto son cambios de hábitos. Y a veces eso no resuelve el problema, tenemos que escalar en la pirámide de tratamiento. Y entonces viene la terapia farmacológica y tenemos tratamientos para el reflujo, tenemos tratamiento para el dolor de la espalda, incluso podemos hacer infiltraciones, los traumatólogos o los neurocirujanos hacen una infiltración de la columna que les quita el dolor a los pacientes. Y en cambio todo eso lo vamos aceptando como tal, ¿no? Y al final, algunos pacientes, no todos, por eso va ascendiendo en la pirámide del tratamiento, algunos pacientes requieren de un procedimiento quirúrgico. Y cuando ese paciente cuenta en la familia que se va a operar de la columna porque su hernia de disco no se pudo resolver, todos lo apoyan, piden cadena de oración, todo el mundo está preocupado, van y los visitan, les llevan globos, les aplauden. Algunos les dirán, qué bueno que te vas a operar para resolver tu problema. Sin embargo, cuando se trata de la obesidad sucede todo lo contrario. Cuando un paciente comenta en su familia que se va a operar, pareciera que les dijo que se va a robar algo, ¿verdad? Pareciera que está fallándole a alguien o fallándole a la familia. ¿Por qué si es igual que una enfermedad, como el reflujo, como una hernia de disco o como una patología en la rodilla, por qué tenemos que juzgar que se vaya a operar? Y a veces sentimos, porque he escuchado comentarios de pacientes, amigos en general, que dicen, es que ya todo el mundo prefiere ser flojo y todo el mundo se está operando. ¿Y saben qué cantidad de cirugías hacemos? Ese pequeño triángulo rojo que se ve arriba representa el menos del 1% en el mundo. Menos del 1% de los pacientes que requieren cirugía bariátrica hoy la estamos realizando. En países como México y en Latinoamérica incluso tenemos menos porcentaje de tratamiento sobre el problema de salud que tenemos. Por lo tanto, aunque pareciera que ahora todos conocemos a alguien que se operó, la realidad es que estamos muy por debajo de la cantidad de cirugías que deberíamos de estar realizando. Y no todo es como en Kilos Mortales. ¿Han visto este programa? Es un programa de televisión donde llegan pacientes, en inglés se llama My 600 Pounds Life, ¿verdad? Son pacientes de 300 kilos que te cuentan historias de que ya no se pueden parar, que después de bajar de peso tienen un excedente abundante de piel y que ahora tienen que ir a un segundo tratamiento. Y claro que esto es lo que vende la televisión, ¿verdad? O sea, si vendieran cirugías del paciente de 30 kilos que le va súper bien, pues nadie viera el programa, ¿verdad? Tienen que vender así como la catástrofe por televisión. Y no todo es así. La gran mayoría de nuestros pacientes son pacientes que tienen 25 o 30 kilos por encima de su peso ideal. Son mujeres entre 35 y 45 años que ganaron peso después de los embarazos y no lo han podido bajar. Son mujeres jóvenes de 20, 25 años que toda su vida han tenido un problema de sobrepeso y no han podido lograr controlarlo. Hombres entre 35, 50 años con enfermedades metabólicas que hoy han decidido controlar sus enfermedades. En general tenemos de muchos pacientes y siempre les digo que la edad no debe ser un factor. Nunca es tarde para hacerse una cirugía bariátrica. Los pacientes mayores de 50 años disfrutan mucho su cirugía, se sienten 10 años más jóvenes, han dejado de tomar 2 o 3 tratamientos para sus enfermedades. Las pacientes entre 20 y 25 años empiezan a disfrutar una vida y tienen un mundo de años hacia adelante para disfrutar la cirugía, ¿verdad? Muchos de ellas nunca han ido de compras con las amigas y ahora pueden ir, y aunque no estamos controlando enfermedades metabólicas que medimos en un laboratorio, sí estamos controlando la parte del componente emocional asociado al sobrepeso y que tiene mucho impacto en los pacientes y que es muy difícil de medir. Y si hiciéramos una escala donde tenemos por un lado el beneficio y por el otro lado el riesgo, pues efectivamente lo que menos riesgo tiene es hacer dieta y ejercicio, pero ya lo platicamos que no es una receta de cocina y no para todos funciona igual. Después podríamos tener el manejo médico, agregando terapia farmacológica. Ya lo dijo Ricardo, todos los medicamentos tienen algo de efectos colaterales. Probablemente a lo mejor existan pacientes que no puedan tomar cierto tipo de medicamentos por ciertas condiciones preexistentes que tengan. Después tenemos los manejos endoscópicos, que pueden ser los balones intragástricos o algunos otros procedimientos que a nivel mundial se están desarrollando, que son un poco menos invasivos, pero igual el beneficio no es tanto. Y después tenemos la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica que actualmente sí puede tener un poco más de riesgos, porque es la realidad,
pero tiene muchos beneficios, tantos que me salí de la pantalla. Me salí porque los beneficios son abismales. Los beneficios de un paciente diabético, hipertenso, con 40, 50 kilos de sobrepeso, que lo sometemos a un procedimiento quirúrgico de 1 o 2 horas y controlamos las enfermedades cuando hay pacientes diabéticos que tienen años de no estar en buen control, controlamos su pérdida de peso y lo llevamos a tener un peso saludable y un impacto en su calidad de vida, bien vale la ecuación del riesgo-beneficio. Y la gran mayoría de los pacientes, cuando llegan al consultorio, una de las palabras más comunes en la consulta es que tienen miedo. Miedo a lo que han escuchado. Miedo a que les platicaron que hace 20 años alguien se operó y se murió en la plancha, ¿verdad? Miedo a que se le cayeron los dientes a una señora. Miedo a que se les cayó el cabello a otra. Y la realidad es que muchas de esas veces no conocieron al paciente, les platicó a alguien en alguna reunión que algo había. Y tal vez tengan razón porque hace 20 años, que quise poner el año, porque hace 20 años, estábamos en 1999 a punto de entrar al 2000, hace 20 años la cirugía bariátrica es verdad que tenía un poco más de complicaciones. Hace 20 años es verdad que no sabíamos toda la parte científica detrás de la cirugía bariátrica. Estaban descubriendo todos los componentes y las modificaciones que existen a través de la cirugía. Pero también hace 20 años nos preocupábamos que cuando cambiara el año se nos iban a borrar las cuentas de banco, se iba a perder toda la información, nos preocupaba que el VHS lo fuéramos a regresar a tiempo porque te ponían una multa, no existían los teléfonos, los smartphones. El iPhone surgió 7 años después de este año. Los pongo en este contexto porque quiero que se imaginen lo que hace 20 años tecnológicamente era el mundo. Porque hace 20 años que esas cirugías se complicaban, no teníamos los avances tecnológicos y científicos que hoy tenemos. La cirugía bariátrica ha pasado en muy poco tiempo, visto desde el punto de vista científico, de una especialidad que tenía muchas complicaciones a una especialidad que en la actualidad es muy segura. Tan solo hace 10 años, una de las complicaciones más temidas en cirugía bariátrica, y que es que una de estas grapas que utilizamos se abriera, tenía un porcentaje de aparición entre el 6 y el 7%. Actualmente, eso implica que 6 o 7 pacientes de cada 100 que se les realizaba la cirugía podían tener esta complicación. Actualmente es del 0.1 al 0.2%, es decir, que 1 o 2 de cada 1000 pacientes que operamos pudiéramos tener la aparición de esta complicación. Eso es bajarlo como 50, 60 veces. Así de bueno ha sido la evolución de la cirugía bariátrica en todo este tiempo. Y es trabajo de muchos investigadores, de científicos, de cirujanos, de la industria que cada vez ha sacado mejores instrumentos, mejores laparoscopios. Hoy operamos con monitores 4K de 57 pulgadas, ¿verdad? Lógicamente hace 20 años no tenían eso. Así como la tecnología ha evolucionado en nuestras manos, en nuestras casas, en nuestros carros, la tecnología ha evolucionado en el quirófano. Desgraciadamente, pues solo los vemos los que operamos, ¿verdad? Difícilmente la población general tiene acceso a ver todos los avances tecnológicos que vamos teniendo. Y eso, junto con la capacidad que hemos tenido de realizar investigación y de entender mejor al paciente, hemos podido llevar la cirugía a un punto donde tiene muchos beneficios y muy pocos riesgos. Y puse esto para conceptualizar todo esto que platiqué, que ya no es como antes, ya no tenemos tantas complicaciones, ha evolucionado y hoy el mensaje más importante que me gustaría se llevaran a casa es que la cirugía bariátrica hoy es segura. ¿Y para quién es? Lo primero que tenemos que hacer, pueden entrar todos, buscar un calculador de índice de masa corporal y entonces vamos a ver, de acuerdo a los kilos entre los metros cuadrados de superficie que tenemos, lo pueden calcular ustedes, ver qué índice de masa corporal tenemos. A partir de 30 pudiera ser candidato a alguno de los procedimientos. Podemos tener el balón intragástrico, ¿de qué se trata? Pues es un procedimiento endoscópico, se coloca por endoscopía, se coloca un balón dentro del estómago y ayuda a tener una reducción en la capacidad de la alimentación, te ayuda también a tener una saciedad temprana. Tiene las ventajas de que se pone por endoscopía, no es propiamente una cirugía, que es un tratamiento ambulatorio, que es decir, que no requiere internamiento.
y es temporal. Es decir, hay balones que se pueden colocar y retirarse a los 6 meses, hay otros que se pueden retirar al año, hay unos balones que se ajustan. Eso pues ya depende de los objetivos que esté buscando cada paciente. Después tenemos la manga gástrica, que actualmente es la cirugía que más se realiza en el mundo. La manga gástrica se realiza en 45 minutos de forma laparoscópica. Los pacientes el día de la cirugía están caminando, un internamiento de 24 a 48 horas y los pacientes pueden regresar a sus casas y habitualmente en la primera semana vuelven a su rutina laboral. Tiene 2 grandes ventajas. Una es que retiramos 85 o 90% del estómago, que eso trae una reducción en la capacidad de la alimentación. Y la otra es que en la parte que retiramos del estómago nos llevamos cerca del 90-95% de la producción de una hormona que se llama grelina. Esta hormona es la que nos da el estímulo del apetito. Por lo tanto, al quitar esta parte, se quita el hambre. Y entonces vemos a los pacientes que con la dieta que hacíamos antes de la cirugía, la dieta líquida, estaban a veces un poco ansiosos porque tenían hambre y estaban con líquidos, y vemos cómo después de la cirugía no tienen hambre. Y a veces nos enfrentamos más al problema que el paciente no quiere terminarse las porciones de alimentos o no puede porque no tiene hambre, y entonces se la pasa trabajando y como no tiene hambre no come, que pacientes que quieran comer de más. Y tenemos al bypass gástrico. El bypass gástrico es una cirugía que tiene más de 60 años realizándose. Es nuestro estándar de oro. Cuando hablamos de una cirugía que es estándar de oro, es porque cualquier procedimiento que surja en el mercado debe de compararse contra el bypass gástrico en sus resultados. Dura aproximadamente unos 100 minutos, 1 hora y media más o menos en realizarse el procedimiento. Se realiza igual de forma laparoscópica y el regreso a las actividades es prácticamente parecido al de una manga gástrica. ¿En qué el bypass gástrico es sumamente superior a la manga? Y no sumamente, es un 20% más efectivo en el control de la diabetes mellitus tipo 2. Es decir, pacientes que hoy tengan obesidad y diabetes, el mejor tratamiento que se pueden realizar o al que pueden accesar es a un bypass gástrico. Eso dicho por los cirujanos y dicho por los endocrinólogos. Desde el 2016, la Academia Americana de Diabetes tiene su algoritmo de tratamiento al bypass gástrico reconociendo el potencial terapéutico que tiene sobre la enfermedad. Y para pacientes con reflujo, pacientes con obesidad y reflujo que le realizamos un bypass gástrico, entonces vamos a tener una disminución en sus síntomas. Y a veces la otra crítica de la cirugía bariátrica es que los pacientes que se operaron reganaron peso, como si la cirugía bariátrica la ofertáramos como el ticket de salida de la obesidad donde no tienes nada más que hacer. Y quise poner esta línea donde, digamos, un paciente que va en su línea a pesar 150 kilos, digamos que a los 120 kilos decide realizarse una cirugía, ¿verdad? Y entonces la cirugía le ofrece una modificación en su peso y lo baja a 75 kilos. Eso no quiere decir que por haberse operado siempre va a pesar eso, ¿verdad? Porque tenemos otro componente, que es la genética. Lo decía Ricardo hace rato, la genética siempre te va a querer subir de peso. Biológicamente sigues siendo la misma persona. No por operarte te convertiste en una persona delgada que puede comer todo lo que quiere y nunca subir de peso. Genéticamente no causamos modificaciones, simplemente les damos una herramienta al paciente para que pueda perder peso. ¿Y cuál es nuestro tratamiento? O si fuera un cáncer, ¿cuál es nuestra quimioterapia? ¿Qué es lo que realmente nos puede ayudar a que nuestros pacientes mantengan su pérdida de peso de por vida? Es el seguimiento multidisciplinario. Yo le digo a mi equipo que ellos son realmente los que le pueden ofrecer una cura al paciente. Es aprender a utilizar una herramienta. Apuesto que la gran mayoría de aquí tienen un smartphone que no solamente utilizan para hacer llamadas. Tienen un smartphone, tienen sus aplicaciones, sus redes sociales, mandan correos, toman fotos, las editan, les ponen filtros, se los quitan, ¿verdad? Toman 20 fotos, regresan. O sea, toda esa parte, ¿verdad? Porque saben utilizar esa herramienta. Operarte y no tener un seguimiento multidisciplinario es condenar esa cirugía a fracasar con el tiempo. El paciente tiene que aprender a utilizar su herramienta y para eso es importante el seguimiento, para que sepa equilibrar los alimentos, para que sepa qué tipo de ejercicio tiene que hacer y la parte psicológica que es sumamente importante. Y no porque nuestros pacientes estén locos. Siempre se los digo, cuando hablamos de la consulta psicológica, los latinos no estamos acostumbrados a ir al psicólogo.
¿verdad? A nosotros nos enseñaron, ¿cómo nos educaron de niños? Que si te caes, te pegas y te aguantas, y que no llores, y no podemos expresar los sentimientos. Es una idiosincrasia de nuestra población. Así que cuando a un paciente lo abordas y le pides que vaya al psicólogo, a veces se siente renuente, ¿verdad? Y lo primero, si alguien a ustedes les dice que vaya al psicólogo, ¿qué es lo primero que piensan? Pues si yo no estoy loco, ¿verdad? Eso es lo más común. Pero nuestros pacientes tienen una asociación emocional al sobrepeso. Puede ser que el propio sobrepeso les genere una carga emocional, es decir, que han sufrido durante el tiempo el estigma de la obesidad y ahora tienen una carga emocional con ellos. O puede ser que una situación emocional los haya puesto en una situación en la cual ganaron peso. Además, la pérdida de peso hace que los pacientes se enfrenten a situaciones en las cuales no estaban acostumbrados a estar. Hay pacientes, mujeres, por ejemplo, que nunca habían entrado a un lugar público y sentir miradas de 20 hombres que los volteen a ver, u hombres que nunca se habían sentido atractivos y ahora se sienten atractivos y tienen que aprender a sobrellevar todos los cambios que la cirugía como tal genera. Por lo tanto, es sumamente importante también la parte psicológica en esta enfermedad. Entonces, repito, si nuestra enfermedad fuera como un cáncer, la cirugía actúa como tal y nuestra quimioterapia es el seguimiento multidisciplinario. ¿Y por qué debemos de buscar un cirujano bariatra con un equipo especializado? ¿Por qué no podemos ir al primer lugar que encontremos y un cirujano que diga, sí, yo te opero? Oiga, doctor, y la nutrióloga y la psicóloga, no, pues ahí te buscas una. ¿Por qué necesitamos un equipo? Porque así como los niños no son un adulto en pequeñito, así como los niños requieren a un pediatra, no a un internista que sepa ver un niño, y ocupan un cirujano pediatra que sepa operar niños, porque no es un adulto pequeño. De igual forma, los pacientes con obesidad requieren a un especialista en obesidad. El paciente con obesidad no es un adulto más grande, fisiológicamente es diferente, reacciona diferente ante la inflamación, reacciona diferente ante las enfermedades, reacciona distinto ante ciertos tratamientos. Por lo tanto, requiere de un equipo especializado que sepa manejar a un paciente con obesidad. ¿Y cómo lo podemos identificar? Idealmente, el cirujano debe de tener las certificaciones tanto del Consejo Mexicano de Cirugía como del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas, ¿verdad? Ese es nuestro referente de que el cirujano se ha expuesto ante una métrica que lo avala como cirujano bariatra. Igual que la CONASEM, que avala estas dos certificaciones, y puede pertenecer o no a alguna de las asociaciones internacionales, pero cuando están inmersos en ella te habla de actualización. Debe tener un equipo multidisciplinario que idealmente debe estar en el mismo centro. ¿Por qué mejora cuando el equipo multidisciplinario se encuentra en el mismo centro? Es la comunicación efectiva del equipo. Puedes platicar de los pacientes, el paciente va a la consulta y tiene sus citas con el cirujano, con nutrición, con psicología. Podemos tener, o al menos con mi equipo, tenemos ciertas juntas donde platicamos de algunos pacientes, donde revisamos todo. Eso hace que mejore la calidad de la atención. Debe realizarse, y que el equipo, aparte, tenga ese grado de compromiso con los pacientes con obesidad y busque también tener alguna especie de acreditaciones o certificaciones. Que sean, por ejemplo, en el caso del equipo multidisciplinario, que sean socios del Colegio Mexicano de Cirugía, donde hay actualizaciones constantes en las áreas de las ciencias afines. Que la cirugía se realice en un hospital certificado por el Consejo de Salubridad General. Es decir, que el hospital tenga la infraestructura necesaria para resolver cualquier situación que se presente. No es lo mismo operarte en un hospital pequeño que operarte en un hospital con todas las características. Y a veces, aquí entra la parte financiera, ¿no? A veces hay cirugías que las ves más baratas que en otro lugar, y yo siempre les explico a los pacientes que esa diferencia de precio la paga el paciente con su riesgo. Operarte en un hospital que no tiene banco de sangre, que no tiene terapia intensiva y que no tiene la capacidad de resolución que un hospital grande tiene, el paciente no lo paga con dinero, lo paga poniendo en riesgo su vida y con eso compensa. Al final la cirugía cuesta lo mismo. Y por último, que los materiales que utilice el cirujano, que pueden ser de diferentes marcas, pero que sean materiales nuevos, que sean materiales utilizados en una sola ocasión y que sean materiales comprados con las casas comerciales convenientes que manejan, digamos, todo el control de calidad de los productos. En Monterrey vemos cerca de 15 equipos multidisciplinarios con cirujano bariatra, con equipo multidisciplinario, con certificaciones en diferentes hospitales que pueden buscarlos. O sea, la realidad es que hay una muy buena práctica en Monterrey de cirugía bariátrica que buscando estas características van a poder encontrar un equipo y un cirujano
que les sea afín, que les quede cómodo, que les caiga bien, ¿verdad? Porque al final de cuentas esto es diferente a operarte una vesícula o un apéndice. Tiene que haber esa conexión con el equipo para poder llevar toda esta, digamos, la aventura que empezaremos como equipo y paciente para poder tener buenos resultados. Entonces, ¿cómo vamos a ver el vaso? Vamos a criticar la parte de que la cirugía bariátrica tiene algunas complicaciones, o vamos a ver todos los beneficios que la cirugía bariátrica tiene. ¿Estaremos siendo justos con la especialidad? ¿Seremos justos como sociedad en criticar una especialidad que, si bien 1 o 2 de cada 1000 pacientes pudiera tener alguna especie de complicación como con cualquier procedimiento quirúrgico, sin embargo, todos los pacientes que se someten a una cirugía bariátrica aumentan su expectativa de vida de 20 a 30% más? Es decir, a través de la cirugía bariátrica prevenimos muertes tempranas, prevenimos pacientes que fueran a desarrollar enfermedades metabólicas que les trajeran complicaciones en el futuro a sus vidas y que afectaran directamente su calidad de vida. Sin embargo, esto no lo podemos ver. ¿Y será justo para aquel paciente que decide realizarse una cirugía ser juzgado? ¿Será justo que la sociedad lo critique como un paciente o como una persona floja que ha decidido cambiar su calidad de vida para bien? ¿Será el vaso lo que tenemos que cambiar para poderlo ver más lleno? ¿Será la sociedad sobre la que tenemos que trabajar? Ricardo les platicó de tener el estigma de la obesidad. ¿Por qué tenemos que criticar a alguien que busca el tratamiento de su enfermedad? ¿Criticaríamos a alguien que le dicen que va a sufrir un infarto en 5 años y decide hoy hacerse un cateterismo para evitarlo? ¿Criticamos eso como sociedad? ¿O criticamos a aquel paciente que es diabético y se toma su tratamiento? Actuamos al revés, ¿no? Cuando un paciente diabético no se toma su tratamiento, ¿qué es lo primero que le decimos? Tómate el medicamento que te indicaron. ¿Por qué tiene que ser diferente con esta enfermedad? Y hacerte una cirugía no es fallar. Muchos de los pacientes que acuden a mi consultorio, en ocasiones en la visita inicial, tienen esa sensación de engordé tanto que me tuve que operar. Y no es fallarte. Fallarte en esta enfermedad es tener un infarto a los 40 años porque no lo resolviste antes. La cirugía es parte del tratamiento de la obesidad. Volviendo a lo que hablábamos de otras enfermedades, imagínense ver un paciente que está en cama, que no puede caminar y que se puede resolver su problema con una cirugía, pero le decimos no te operes porque es muy peligroso. ¿Lo haríamos? Creo que tenemos que cambiar la percepción de la cirugía desde el punto de vista como sociedad de no juzgar a quien lo está diciendo. Un paciente que hoy tiene una obesidad del grado que ustedes me pongan, que está dispuesto a cambiar, que ha reconocido que tiene un problema y que está buscando un tratamiento, no deberíamos de detenerlo en la búsqueda de su tratamiento, el que él escoja. Habrá quien diga, yo prefiero hacer dieta y ejercicio. Habrá quien diga, yo me quiero operar. Habrá quien proponga diferentes tipos de tratamientos, pero siempre tenemos que alentar a los pacientes que están buscando resolver un problema que pone en peligro su vida. Porque la cirugía bariátrica no es la salida fácil. La cirugía bariátrica requiere de un compromiso del paciente, requiere que el paciente, además de su cirugía, tenga un programa nutricional que a veces es mucho más estricto que ponerte a dieta. ¿Por qué? Porque el que se pone a dieta llega el fin de semana y es el cumpleaños de su esposa, su esposo, uno de sus hijos, y entonces dice, este fin de semana voy a comer todo lo que yo quiera y al cabo el lunes empiezo la dieta de nuevo. El paciente que ha decidido realizarse una cirugía no se la puede quitar el fin de semana. El paciente que decidió realizarse una cirugía tiene un compromiso mucho más importante con su alimentación, quien ha decidido hacer la dieta. Y tiene un compromiso también con el ejercicio, porque esa es la herramienta que le va a permitir, como lo explicaba ahorita Santiago, que cuando aumenta la masa muscular, aumenta la tasa energética basal. Y nosotros incentivamos a nuestros pacientes así a hacer ejercicio, porque una vez en tu peso, siempre les digo, una vez en tu peso, con un hábito de ejercicio y con una dieta ni de ensaladas ni de pasteles, una dieta medianamente balanceada, te debe de dar para mantenerte en tu peso de por vida.
Por lo tanto, la próxima vez que escuchemos que alguien se va a operar, pues creo que debiéramos de alentarlo a hacerse la cirugía. Alentarlo a hacerse la cirugía, lógicamente, en un lugar seguro, en manos expertas, en donde realmente estén comprometidos con su beneficio. Como conclusiones, y que me gustaría que se llevaran eso en la mente, una es que la cirugía bariátrica no es una cirugía estética. Está muy bien que se ven nuestros pacientes con menos kilos. Está muy bien la parte que les decía de la chava de 20 años que nunca ha ido de compras con sus amigas porque compran en tiendas distintas y ahora puede ir de compras con ella. Está muy bien que la paciente de 40 años en la siguiente boda que tiene se pone el vestido que soñó siempre ponerse. No estamos peleados con esa parte, pero no es el objetivo de la cirugía. Es el mejor tratamiento para la obesidad y la diabetes. Un paciente con obesidad y con diabetes se puede ver muy beneficiado de un bypass gástrico, controlando su diabetes tipo 2, ¿verdad? Diabetes tipo 2, controlando su enfermedad y teniendo una mejoría en la calidad de vida. Que el entorno no influye en tu decisión. Si algún día alguien me está escuchando ahorita o pueden comunicar este mensaje una vez, y tengo en la página un artículo de eso, una vez que un paciente dice que se va a operar, todo su entorno es experto en cirugía bariátrica. Todo el mundo opina, todo el mundo dice qué te debes de hacer, dónde te debes de hacer, con quién te lo debes de hacer, que sí te operes, que no te operes, pero es parte de nuestra esencia como humanos. Les apuesto que cuando están viendo una pelea de box, todo el mundo sabe de box. O cuando alguien está escogiendo a dónde se va a ir de vacaciones, todos somos guías turísticos, ¿verdad? Es parte de nuestra esencia ejercer nuestra opinión en todos los temas. Por lo tanto, lo más recomendado es buscar un especialista y de preferencia que tenga las características que platicamos. Que hacerte una cirugía no es fallar y que no debemos de juzgar a aquel que decide realizarse una cirugía. Y como último mensaje, y se lo repito y lo seguiré repitiendo, la cirugía bariátrica es una cirugía segura. En la actualidad, hecha en manos expertos, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y bien seleccionado el procedimiento para cada paciente, la cirugía bariátrica es segura. Muchas gracias y les dejo mis redes sociales para que tengan la información. Acá, ¿ok? Ahí pueden entrar, hay mucha información, o si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer directo, o ahorita creo que vamos a tener una ronda. Gracias, doctor. Te invitamos a que nos acompañes a tomar asiento. Iniciamos con las preguntas que ya nos llegaron bastantes y muy interesantes. Yo quisiera arrancar con un trío que complementan. Doctor, ¿desde qué edad? Esta es una pregunta compuesta. ¿Desde qué edad y hasta qué edad se puede hacer la cirugía? Y los hospitales institucionales como el IMSS, el Seguro Popular, el ISSSTE, lo realizan. ¿Y por qué, si es una enfermedad y no es algo que puedas tú denominar como una cirugía estética, los seguros de gastos médicos no la cubren? Estuvo muy compuesta la pregunta. ¿Desde qué edad a qué edad? Me sentí como en el rival más débil, ¿no? Así de... Es que fíjate qué importante, porque claro, lo que estamos viendo aquí es un tema de una enfermedad que no se debe tratar como algo muy banal, sino que ya requiere de un tratamiento profesional, que ya está estipulado que es un padecimiento, una enfermedad. Entonces, ¿por qué los seguros de gastos médicos no la cubren? Y en su caso, quien no tiene a lo mejor tampoco el acceso al seguro de gastos médicos, en el IMSS, en el ISSSTE, en clínicas a lo mejor públicas, ¿se puede realizar ese tipo de cirugías? ¿Y en qué rango de edades? Bueno, la primera pregunta, el rango de edad idealmente es entre 18 y 65 años. Sin embargo, casos por fuera de esa edad, se debe de analizar puntualmente el caso. O sea, la cirugía bariátrica, aunque pareciera que hacemos 3 procedimientos, que incluso hay más procedimientos descritos, no es una receta de cocina, no es como que manga para todos, bypass para todos. Hay pacientes que parecerían candidatos ideales a un bypass gástrico
y al momento de acudir a la consulta tienen algún componente en su historia clínica que no los hace tan candidatos a un bypass gástrico. La segunda era si se realiza en instituciones públicas. Prácticamente todas las instituciones de salud públicas tienen en sus centros nacionales un programa de cirugía bariátrica. En el ISSSTE está el Rubén Leñero, el López Mateos, está el IMSS en el siglo XXI, realizan procedimientos que tienen bien establecidos sus protocolos. Lógicamente, cuando hablamos de una solución a un problema de salud pública, creo que la cirugía bariátrica debe existir como tratamiento, pero como decía Ricardo, el problema de la salud pública de la obesidad en México debe ser siempre a través de la educación de los pacientes. Y en el caso de los seguros de gastos médicos, yo quiero pensar que en los siguientes años debe de iniciar una cobertura más amplia a este problema de salud, siendo digamos como diagnóstico, el diagnóstico número 1 probablemente de nuestro país. Hay algunos seguros de gastos médicos que están haciendo coberturas con ciertas condiciones para realizárselo. Hay otros seguros de gastos médicos que están haciendo coberturas como maternidad, como lo hacen con maternidad, donde dan un monto al paciente para realizarse su cirugía y el paciente cubre el resto. Creo que debe de evolucionar, digamos, la parte de los terceros pagadores a ver cómo poder aportar a nuestra sociedad una alternativa para poder resolver este problema de forma quirúrgica. Excelente. Lulú. Sí, yendo aquí precisamente a los procedimientos, ¿hay alguno recomendado en específico dependiendo del nivel de obesidad? Si es poca obesidad, ¿es bypass o cómo decides o cómo aplica cada procedimiento? Mira, lógicamente el tipo de procedimiento varía, digamos, de cirujano a cirujano o de equipo a equipo multidisciplinario. En mi caso particular, digamos, para obesidades extremas, pacientes de más de 200 kilos, si está en condiciones de realizarse, por ejemplo, una manga gástrica, a mí me gusta elegir ese tratamiento porque es una cirugía de 45 minutos, que tienes a un paciente de 200 kilos en menos tiempo anestésico durante el procedimiento, el paciente se recupera más rápido, el hecho de tenerlo inmóvil, no tanto por la anestesia, sino tenerlo inmóvil mucho tiempo, aumenta ciertos riesgos. En la cirugía, yo básicamente determino qué tratamiento realizar al paciente de acuerdo a su historia clínica, o sea, de acuerdo a la experiencia que cada paciente ha tenido, a cómo ha sido la evolución de su sobrepeso, si tiene enfermedades metabólicas o no. La diabetes para mí es un factor muy importante para determinar qué procedimiento hacer, o si tiene reflujo, qué procedimiento hacerse, ¿verdad? En mi práctica me voy más orientado a la historia clínica del paciente que propiamente al peso, ¿verdad? O sea, creo que tenemos buenos resultados. Hay pacientes que han bajado más de 100 kilos con una manga y pacientes que han bajado más de 100 kilos con un bypass y pacientes que bajan 25 kilos porque son los que tenían que bajar y pacientes con manga y con bypass, ¿verdad? Y es un factor sumamente, a mí en el tope de esa, digamos, algoritmo de decisiones, para mí está lo que el paciente está buscando. Yo no estoy peleado con la idea de que el paciente participe en su tratamiento. Les digo, yo no puedo someter a un paciente a un procedimiento que el paciente no se quiere realizar porque una hoja de Excel se vea bonita en mi consultorio, ¿verdad? Para que mi hoja de Excel del seguimiento de los pacientes tengan un buen resultado y ahora el paciente tiene una cirugía de por vida que no quería tener. O sea, la decisión del paciente es muy importante, porque cuando un paciente participa en la decisión de su tratamiento, cuando un paciente participa en qué cirugía hacerse, se compromete con su decisión, ¿verdad? Les digo, yo no lo puedo subir al barco de la manga convenciéndolo cuando él quería un bypass gástrico, porque todo el tiempo va a ir viendo, es que yo quería un bypass gástrico, ¿verdad? Y cuando el paciente tiene lo que está buscando, pues va a tener lógicamente un mejor resultado a largo plazo. Doctor, ¿qué complicaciones puede tener una mujer que se opera y posteriormente se embaraza? Dependiendo del mes en el que se embarace y del tipo de cirugía. Si la paciente se realiza un bypass gástrico y a las 3 semanas está embarazada, pues entonces mi equipo de nutrición va a estar bastante preocupado de su suplementación, lo que tenemos que aportar y todo. Pero si los pacientes habitualmente se esperan un periodo de 18 meses a 2 años posterior a la cirugía, habitualmente suplementamos un poco más de ácido fólico, digamos que es una vitamina que es crítica, digamos, sobre todo en las primeras 8 a 10 semanas del embarazo. Idealmente
debe ser una paciente que idealmente avise al equipo multidisciplinario que está buscando o está en planes de buscar un embarazo para que la suplementación la iniciáramos antes del embarazo. Pero bueno, hemos tenido pacientes que durante el primer año tienen embarazos. Afortunadamente, con una buena suplementación y un buen seguimiento se pueden llevar a término los embarazos sin complicaciones. Excelente. Lulú. En el caso, hay casos en que algún bypass gástrico no logró o no ayudó a la paciente a llegar a su peso ideal. ¿Se puede revisar o hay un tipo de seguimiento cuando no se llega a la meta? Sí, mira, una gráfica que no quise poner porque estaba más así como de congreso médico, pero es el número de procedimientos que se ha venido realizando, sobre todo en Estados Unidos, que lo pueden medir de una manera más específica. Y a partir del 2013, pues la manga se convirtió en la cirugía que más se realiza. Pero la otra cirugía que más ha ido subiendo año con año en el porcentaje de cirugías son las cirugías revisionales. ¿Por qué? Porque al aumentar la cantidad de procedimientos quirúrgicos, lógicamente con el tiempo aumentarán los procedimientos que han o reganado peso o no lograron perder la totalidad del peso que buscaban. Y estamos hablando de que en un porcentaje entre el 10 y el 15% de los pacientes que le realizamos una cirugía pudieran tener una reganancia mayor del 20% del peso perdido. Vuelvo a lo mismo, es como veas el vaso. Para mí, a 85% de los pacientes que operamos les resolvemos el problema. Los que tienen bypass gástrico, se puede hacer diferentes abordajes en la revisión. Siempre integrarlos al equipo multidisciplinario es la mejor alternativa inicial. O sea, nosotros recibimos pacientes en el consultorio que hace 8 o 10 años se realizaron una cirugía y ahora van con nosotros queriendo perder más peso o perder lo que reganaron. Y siempre el paso inicial es que se integren al equipo multidisciplinario, con dieta, con la parte del abordaje psicológico, el ejercicio y todo lo demás. Podamos primero ver si responde. A lo mejor realmente lo que ocupaba el paciente era aprender a usar su herramienta antes de buscar un segundo procedimiento quirúrgico. Después tenemos revisiones endoscópicas, que es que a través de una endoscopía podemos hacer diferentes tipos de procedimientos. Hay que hacer un análisis de dónde está la causa de la falla del bypass. Si es una cuestión anatómica, si es una cuestión, como les decía, de la parte del seguimiento multidisciplinario, e intentar resolverla. Y por último, siempre al último, está una segunda cirugía, que se puede realizar siempre y cuando las condiciones anatómicas del paciente tengan esa parte que tiene un estómago muy grande o que la unión del estómago con el intestino. Ya son cuestiones más técnicas, pero si, digamos, englobando toda la respuesta, un paciente que hoy tiene un bypass gástrico y reganó peso, existen alternativas que se pueden ofrecer. Gracias. Una Gracias, última doctor. pregunta, perdón. ¿Tienes ahí la última, Lulú, o la penúltima? Sí, no, es la última. Hablaste del entorno familiar que critica o que cuestiona cuando alguien decide operarse. Aquí plantean un caso al revés, como la familia considera que es lo necesario, pero la persona no quiere. ¿Qué sugieres en estos casos? Bueno, es importante, a Ricardo le preguntaron que de la herencia de la enfermedad. Y pues ciertamente la parte de la genética es algo que nadie nos podemos quitar, ¿verdad? Eso lo vamos a heredar, no escogemos qué genes tener. Pero la otra herencia muy importante son los hábitos, ¿verdad? Y cuando el paciente, digamos, está en un entorno nocivo, no siempre es lo adecuado hacer una cirugía, sobre todo cuando se trata de adolescentes. A veces llevan los papás a un adolescente de 14, 15 años con sobrepeso porque quieren que se opere, porque no quieren que pasen o experimenten lo que ellos experimentaron, pero si en la familia, digamos, hay un ambiente nocivo para el paciente y los padres tienen una obesidad también desarrollada, las recomendaciones siempre son tratar a la familia, ¿verdad? Porque a lo mejor tratando a la familia, el adolescente responde al tratamiento. No siempre con cirugía, ¿verdad? Sino hacer un entorno familiar. Pero hay casos que se dan en diferente, digamos, ámbito, donde
si la familia tiene buenos hábitos, los padres no tienen sobrepeso, los hermanos no tienen sobrepeso y algún integrante de la familia sí lo tiene, en un ambiente que no es tan nocivo y no se quiere operar, pues lo que decía ahorita, ¿verdad? La decisión del paciente siempre va a ser la más importante ante cualquier tratamiento. Me ha tocado de igual forma tener consultas donde la familia lleva al paciente para que se opere. Es más, he tenido consultas que el paciente se da cuenta a qué cita iba hasta que está sentado en mi consultorio, ¿verdad? Que lo llevaron para ver si ya estando ahí se anima. Pues la verdad que esos pacientes, una vez me tocó un paciente joven llorando en la consulta porque no se quería operar. Y le decía, ¿y tú te quieres operar? No, es que mis papás quieren que me opere. Pues no te operes. O sea, la cirugía se la lleva el paciente. A lo mejor no es su momento. El momento llegará donde el paciente diga, tengo que tomar la decisión de hacerme la cirugía. Es como sacar, decía un maestro, que es como sacar el pastel antes del horno, ¿verdad? O sea, si lo sacas en un momento, si haces una cirugía en un momento donde el paciente no está listo, no le va a sacar el mejor beneficio a la cirugía, porque el paciente no está listo para operarse. Cuando llegue el momento, o sea, ¿qué es lo que como familia o como, digamos, en su entorno debemos de hacer? Que esté consciente que existe un tratamiento efectivo para la obesidad y que ahí está la puerta y que es seguro. El momento para realizarse el procedimiento, el paciente sabrá tomar la decisión. Gracias, doctor. Doctor, pues muchas gracias, muy interesante tu charla. Muchas gracias. Y a nombre del Foro Salud y Bienestar, recibe por favor este reconocimiento. Felicidades por Ay, se cayó el micrófono. por toda Creo que como cola. los tips, lo que nos compartes. Gracias, gracias, doctor. Luego seguimos con la segunda parte.